Hola, amigas y amigos progresistas. Desde el norte del Cauca les saluda Omar Orlando Tobar Troches. Quiero invitarlos a que nos encontremos los domingos por la noche en La Conversa de Fin de Semana, un espacio de análisis y opinión generado desde la provincia a través de la emisora Colombia Progresista, la voz de la evolución y el cambio en Colombia. Qué bueno que están aquí con nosotros nuevamente en su espacio de análisis y opinión alternativa independiente generado desde la provincia, que se llama La Conversa de Fin de Semana. Mi nombre es Omar Orlando Tobar Troches y como cada 8 días estoy muy honrado de estar aquí junto con ustedes en esta cita virtual para compartir con ustedes nuestras apreciaciones, nuestras reflexiones acerca de los eventos que han generado opinión pública en lo local, lo regional, lo nacional y hay veces en lo internacional. La libertad de prensa, en estos días que se celebró el Día Internacional de la Libertad de Prensa, ha estado en boca de lo que aquí hemos llamado la mal llamada gran prensa colombiana. Reclamos a nivel nacional, a nivel internacional por parte de organizaciones como la FLIP, la CIP, respecto a supuestas privaciones o supuestas cortapisas para el ejercicio de la libertad de prensa, la libertad de expresión, que están muy hermanadas. La pregunta es hasta qué punto esa libertad de prensa que ellos exigen efectivamente está siendo vulnerada, este derecho. Hasta qué punto ellos y a ellos me refiero a la gran prensa colombiana, a los medios tradicionales de comunicación, en las cadenas privadas, la mayoría de ellos con asiento en Bogotá, han hecho abuso, han abusado de este derecho, de este privilegio que contamos algunos de comunicar cosas, de informar cosas. Y cómo a través de ese abuso, de ese derecho, de ese privilegio de ejercer el derecho de expresarse y de informar, desinforman y manipulan la opinión pública para favorecer intereses particulares, partidistas, religiosos, económicos, etc. Y cómo esta manipulación y este abuso del derecho a expresarse libremente y a informar está siendo conculcado para un sector de los comunicadores y comunicadores independientes y alternativos a través del medio natural que son las redes sociales. Contraste, mientras los grandes medios exigen libertad de prensa, nada dicen sobre las nuevas formas de censura que de las que algunos somos víctimas en las redes sociales, que es nuestro, digámoslo así, nuestro medio natural. Para eso hoy vamos a contar con la presencia de un invitado especial que ya ha estado aquí con La Conversa de Fin de Semana, el periodista de larga trayectoria de la ciudad de Bogotá, Otto Hernán Riaño. Con él vamos a estar hablando sobre la libertad de prensa, la desinformación y la censura en las redes sociales. Pero antes de empezar, permítanme agradecerles a ustedes que sigan conectados, de ser nuestros seguidores, de ser nuestros amigos, nuestros suscriptores en estas redes que ustedes ya están viendo acá en sus pantallas y a las cuales les seguimos invitando a que sigan acudiendo, que le den manito arriba al fanpage de nuestra página en Facebook, a que le den suscribirse en nuestro canal de YouTube y también le den a la campanita de notificaciones cada que subamos nuestro contenido, nuestras emisiones de contenidos. Invitarlos a que sean parte de nuestras campañas de financiación, la vaca por la conversa, o a través de la pauta publicitaria, que también la podemos compartir para que ustedes sean los socios estratégicos de la conversa. Y hablando de los socios estratégicos de la conversa, los voy a dejar con su mensaje, con la presentación oficial de la conversa de fin de semana, para que empecemos con nuestro invitado de hoy, el periodista Otto Hernán Riaño, hablando sobre libertad de prensa, desinformación y la censura en las redes sociales. Por favor, empiecen a darle compartir, no se desconecten, perdón. Vamos con la presentación oficial de la conversa y los anuncios de nuestros socios estratégicos.
conversa de fin de semana. Un despertar a un mundo de opiniones. Un despertar a un mundo de opiniones. Sean todas y todos bienvenidos. La conversa de fin de semana. Dirige Omar Orlando Tobar Troches. La conversa de fin de semana. La conversa de fin de semana. Un despertar a un mundo de opiniones. Sean todas y todos bienvenidos. Qué bueno que estén conectados con nosotros en este su espacio de análisis y opinión alternativa independiente que se llama La Conversa de Fin de Semana. Como ustedes pueden ver en sus pantallas, hoy tenemos la grata compañía, hoy nuevamente estamos honrados y complacidos de tener al periodista Otto Hernán Riaño con nosotros para desarrollar esta conversa del fin de semana, de este fin de semana, permítame la redundancia. Pero antes de eso, permítame saludar a nuestro invitado, don Otto Hernán Riaño. ¿Cómo está usted? Primero que todo, agradecerle por aceptar esta invitación a conversar sobre el tema que nos atañe hoy, que es la libertad de prensa, que es los reclamos que hace la llamada gran prensa versus la censura, los intentos de censura que hacen las mismas redes o los intentos de censura que han intentado gobiernos anteriores. Don Otto, ¿cómo ha estado? Qué bueno que esté aquí con nosotros para esta conversa de fin de semana. Muy buenas tardes, Omar Orlando, y muy buenas tardes a nuestros seguidores, amigos, internautas que se conectan todos los fines de semana con la conversa. Un tema precisamente de lo que vamos a hablar hoy, de la libertad de prensa. Bueno, antes de arrancar con don Otto Hernán, reconocido periodista, muy experiente él, agradecerles a ustedes por conectarse, por estar siguiendo la conversa de fin de semana y recordarles que a quienes no puedan ver la emisión central de la conversa, bien sea por Facebook o por YouTube, también nos pueden escuchar a través de la emisora Colombia Progresista. En la descripción de este video y en nuestras redes sociales les vamos a dar todas las instrucciones para que a eso de las 9:15 de la noche del día domingo, después de que salgamos al aire de la conversa, ustedes puedan escuchar la conversa en radio en la emisora Colombia Progresista. Igual, si tampoco tienen tiempo, nos pueden escuchar en los podcasts de la conversa a través de Spotify y Google Podcast. Bueno, hecha la propagandita con su venia, don Hernán, a lo que vinimos, vamos. En estos días que se celebró el Día Internacional de la Libertad de Prensa, supimos y vimos, y así se nos mostró por todos los medios, la visita de algunos medios de lo que yo llamo la mal llamada gran prensa nacional a entidades en Estados Unidos en una actitud, digo yo, esa es percepción mía, de poner quejas sobre la falta de libertad de prensa que tienen estos medios, la prensa tradicional colombiana, frente al actual gobierno del pacto histórico en cabeza de Gustavo Petro y Francia Márquez. Pero antes de meternos en estas minucias, la libertad de prensa, en una muy breve percepción suya, ¿qué podríamos entender nosotros con eso de libertad de prensa, don Otto Hernán? La prensa nace como una forma de opinar, de dar noticias y de informar, básicamente de informar. Así nace la prensa y nace con lo que hoy se llama la prensa escrita, los periódicos. Pero hay una película muy buena que es El Ciudadano Kane sobre la forma de hacer periodismo, que es catalogada como quizá la mejor película del siglo XX, ¿sí? Y nace con unos vicios casi que inicialmente desafortunadamente. Recordemos cómo nace la prensa amarilla en Estados Unidos con la pelea de Hearst y Pulitzer por vender. Sí. Y por querer vender eran más escandalosos y más mentirosos. O sea, entre más mentiras y más titulares, pues, grotescos, tuviera, más se vendía, desafortunadamente. Y ahí nace el término prensa amarilla, que ha venido a lo largo del tiempo. En Colombia ha habido periódicos con mucha referencia a esa prensa amarilla. En Bogotá, yo me acuerdo que en Bogotá existía el famoso Bogotano,
de Ajá. Consuelo Montejo, y después El Espacio de Jaime Ardila, etcétera, que se caracterizaban por la sangre, básicamente, o sea, la noticia. Así no se dijera gran cosa en el contenido de la noticia, era titular y una foto grotesca, ¿sí? Ujú. Y eso era lo que vendía. Y así nos mantuvieron muchísimo tiempo con esa prensa amarilla. Pero por otro lado existía dizque la famosa prensa seria, Ujú. aquí liderada en Colombia por El Tiempo y El Espectador. El Tiempo de la familia Santos y El Espectador de la familia K. O sea, eran periódicos de familia. Y en Colombia fue tanto el poder que tuvo El Tiempo en esa época que había un dicho popular: el Sí. tiempo pone presidente en Colombia. Ah, sí, señor, sí, 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 alcanzamos a percibir esa frase. Imagínense que un periódico fuera el que influyera o influenciara en la gente para que votara por X, Y o Z. Y obviamente El Tiempo fue gran aliado del Frente Nacional, Ujú. en el cual pues se alternaron los dos partidos, lo que se llama hoy partidos tradicionales, liberal y conservador, el poder durante 16 años, iniciando con el Partido Liberal, con Alberto Lleras Camargo, luego vino Guillermo León Valencia, el abuelo de Paloma Valencia, El el que mismo. inició, el que fue el creador de las FARC. Él fue el creador de las FARC. Así es, así es, así ¿Sí? es. Y eso es tema De otra conversa. de otro programa. Sí, Después fue señor. Carlos Llero Restrepo, el abuelo de Germán Vargas Lleras, y Ujú. después Misael Pastrana Borrero. Borrero, el papá de Andrés Pastrana. Fíjese que cómo la gran prensa es de familias y defiende Es familias. correcto, ajá. Porque Alberto Lleras y Carlos Lleras eran primos, Ajá, sí, señor. Somos ¿sí? familiares, parientes. Y después ahí rumoraba que tenían acciones en El Tiempo y cosas de esas. Entonces la prensa ha sido determinante en el manejo del poder en Colombia y en el mundo, porque no es solamente en nuestro país, en el mundo. Luego vinieron la prensa hablada con emisoras. Alfonso López era dueño de Caracol, recordemos, él era Ujú, el dueño mayor accionista de Caracol, ¿sí? Y el Partido Conservador era el dueño de RCN, ¿sí? ujú. Y todo así. ¿Sí? Y miembros y familias conservadoras llegaron a ser los dueños de Super, ¿sí? O sea, toda la forma o sea, todas las formas de poder empezaron a aruñar pedacitos de prensa para tener informada, entre comillas, a los ciudadanos. Ujú. Y recordemos que con la Constitución del 91, el derecho a la información es un derecho Funda- constitucional, básicamente. Entonces, con esta cantidad de vicios y esta cantidad y además llegándonos todos todo tarde y siendo un país subdesarrollado y tercermundista como Colombia, todos estos vicios se han venido eh, agudizando en Ujú. en nuestro país. Recordemos que el nieto de Carlos Lleras, Germán Lleras, intentó hace unos años, Germán Vargas Lleras, perdón, intentó hace unos años implementar una ley para silenciar las redes sociales, Sí, señor. Así, no la hace mucho. famosa ley Vargas Lleras, que La ley Vargas. eso fue hace muy poquito, Sí, sí, y sí, que fue eso. derrotada. Lo derrotar la gente, fue la primera derrota con presión de la gente, la que tuvieron los partidos tradicionales y esos con respecto a la prensa. ¿Y qué pretendía? Ellos veían que las redes sociales se iban a convertir en la mayor fuente de información de las personas. Y hoy Ujú. lo vemos, la Eso es caída cierto. de sintonía de Caracol RCN en televisión, sí, en los noticieros de esos dos medios, la caída de las emisoras, a pesar de que los sondeos
dicen muchas otras cosas. Yo leía el último sondeo de CAR, Ecar, sí. ¿sí? Donde le daba, había 10 emisoras, ¿no? En primer lugar, Sí, ¿sí? todos En son los Bogotá. primeros. Estoy Ajá. hablando de Bogotá, porque vi el de Bogotá. Y las 10 emisoras sumaban más o menos como 15 millones de De oyentes. Y yo decía, oyentes. ¿cómo así si en Bogotá no hay sino 8? Sí, así es. Todos son primeros, sí. ¿No? Y recordemos, por ejemplo, que esta fórmula de sondeo tuvo un escándalo hace unos años cuando RCN dijo que no iba a participar porque su emisora Radio Uno no quedó en primer lugar. Ujú, ¿Sí? Dijo que no iba a volver a financiarlos. Entonces, todo eso es para vender y para imponer una idea, ujú. pero el derecho constitucional a la información es sagrado. Y en Colombia no hemos tenido un derecho a la información. A pesar de que los grandes medios salgan dizque a quejarse no sé a dónde, hoy no se quieren en Estados Unidos para decirle que es que Petro no les da libertad de prensa. Hágame un favor, Orlando, y conversemos. Sí. Hagamos la conversa. ¿Usted ha visto que Petro haya limitado la información de estos grandes medios? Mire, si hay una cosa por la cual inclusive muchos que apoyamos la propuesta del pacto histórico nos hemos quejado, es a ratos la permisividad, inclusive los silencios del mismo gobierno frente a toda la andanada de información, entre comillas, que se vierte a través de la llamada gran prensa colombiana. Entonces, y la pregunta suya es válida. Entonces, ¿de qué libertad de prensa es que estamos hablando? Por eso yo planteaba la pregunta, a ver, ¿qué entendemos entonces por libertad de prensa? Está hermanada con la libertad de expresión, es obvio, pero si estos señores aquí dicen lo que es, inclusive hasta lo que no es, y ahorita creo que usted por ahí nos tiene una reflexión acerca de las consecuencias que ya se está viendo en algunas partes del mundo de estar diciendo lo que no es, diciendo mentiras en estos grandes medios. Entonces uno no entiende cuál es la libertad de prensa que exigen estos grandes medios de comunicación. Caso contrario a la llamada prensa alternativa de este país, que sí efectivamente tiene unos accesos muy reducidos, inclusive a las fuentes de financiación y a las fuentes mismas de la información. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿cuál libertad de prensa? Y usted plantea una pregunta que yo se la voy a contestar con otra pregunta, aunque suene raro. Esta pregunta, bueno, ¿ante quién se supone que se quejan estos señores? Entonces yo traigo a colación dos organizaciones que son muy cacareadas aquí en Colombia, la SIP, la Sociedad Interamericana de Prensa, y la FLIP. Generalmente cada que aquí pasa algo en contra de los grandes medios, óigame bien, de los grandes medios, salen a relucir esos dos nombres, Sociedad Interamericana de Prensa y la FLIP. La pregunta, don Hernán, ¿esas entidades tienen algún tipo de jurisdicción o quién les da esa competencia a ellos para juzgar o no juzgar, para ejercer como autoridad última, de última palabra sobre la libertad de expresión y libertad de prensa? Yo le voy a contestar con una anécdota que no es tan anécdota. Cuando estuvo de gobernante Belisario Betancur, que era el Ujú, Partido Conservador, porque él permitió todo tipo de libertad de expresión ujú. y le exigieron los partidos tradicionales que censurara. Y la respuesta de Belisario Betancur fue: yo prefiero una prensa con excesos que una prensa con limitaciones. Ujú, Y estamos viendo eso en este momento. La FLIP, la Fundación para la Libertad de Prensa, se dice con mucho cacareo y con sí. mucho orgullo.
Ujú. y le hemos visto unas salidas últimas bastante complicadas, por no darle otro calificativo, cuando sale a llamarle la atención al presidente Gustavo Petro y en un momento candidato, porque un comentarista económico de una emisora de tendencia, de una tendencia política y social conocida, no quiero mencionar qué, salió a criticar a Gustavo Petro sin bases. Sí. Gustavo Petro le contestó y inmediatamente sale la flip, no a llamarle la atención a quien habían insultado, que era este señor, que no es periodista, sino es No. un comentarista de radio, de un comentarista económico de radio, ¿sí? Ujú. Lo que llaman ahora experto, un experto, ¿no? Que eso Sí, estamos llenos ahora de sí, expertos, aquí hay un poco de experto, sí. ¿sí? Y sale esa llamarle la atención a Gustavo Petro. Y ya ejerciendo el poder, la misma Flip vuelve y sale a llamarle la atención a Gustavo Petro porque se defendió de unos ataques de la gran prensa. Pues se supo que el señor presidente o director, no sé cómo es el cargo de la Fundación Libertad de Prensa, trabaja para Semana Sí, señor. y sabemos que es Semana. Es- Semana, y afortunadamente yo respeto al señor Gilinski de Semana, Ujú. porque cuando salió Daniel Coronel, o sacaron a Daniel Coronel como columnista de ese medio, salió a decir, yo soy ultraderechista. La cantó clara de una vez, fue Sí, de honesto en una eso. vez Sí, dijo, yo soy trumpista y soy uribista y voy a hacer de semana un el medio nuevo, oficial. el medio Fox News en Colombia. Lo voy a hacer Ujú. igualitico a Fox News en Colombia. Se lo Ah, dijo Daniel Coronel, ujú. ¿sí? Y a fe que Entonces, lo es está el haciendo. único medio, independientemente de los odios o amores que genere, pero le respeto eso. Ujú. Salió a decir el señor Gilinski en conversaciones con Daniel Coronel que él quería era hacer eso. Y listo, está en su derecho Claro. y lo dijo abiertamente. Pero hay otros medios que no dicen somos esto o somos los otros. O columnistas que salen a fungir de independientes y de imparciales. Ese tema de imparcialidad que a mí me molesta tanto, ¿sí? Eso no existe en el periodismo. Pienso yo Claro. humildemente, eso no existe. Entonces, volviendo al tema, Ujú. una de las quejas que yo personalmente tengo y desde hace muchísimo tiempo, es que quienes hacen las preguntas en las ruedas de prensa son esos medios, los grandes medios. Sí. A quienes le concede entrevistas, todos los miembros del pacto histórico, ya sea del Congreso o los ministerios o lo que sea de este gobierno, ¿a quién se las conceden? No, es que esa es una queja que tenemos los independientes, permítame, que es que a nosotros los independientes no nos salen, pero se quejan de semana, pero mantienen en los estudios y en los edificios de semana. Claro. Víctimas del maltrato, de la descontextualización, etcétera, etcétera. Bueno, pero perdóneme, Pero, le interrumpo ahí. no, tranquilo. Si hay maltrato es porque lo permite el invitado. Pues eso sí es cierto, Sí. eso es cierto. O sea, yo no me quejo de eso porque si a uno lo tratan mal, pues no vuelve allá, pero si ellos de pronto les gusta o no sé, tienen otras cosas otras formas de actuar o de pensar Otros gustos. de otros gustos. Eso Sí. no, eso cada uno con sus gustos. Pero, ¿cuál limitación a la libertad de prensa? Si dígame, cuál medio tiene facilidad para entrevistar a un miembro de este gobierno? No, todos los Alternativo hablo. alternativo no, nosotros aquí inclusive eso es casi que imposible. Y por más de que pues, supuestamente tenemos las conexiones, entre comillas, directas con este gobierno, pero eso es casi imposible. Caso contrario a lo que yo llamo la mal llamada gran prensa, que eso a 7:24 le salen, a la hora que sean le salen. Todos, congresistas. Así sea en la madrugada. Sí, señor. Usted y yo que compartimos la afición de escuchar radio desde tempranas horas de la madrugada, podemos dar fe de eso. Sí. Eso es cierto.
Entonces vuelvo e insisto en la pregunta. Entonces, a estos señores de la FLIP y a la CIP, bueno, la CIP hay que hacer la aclaración que es la asociación de todos los dueños de los grandes medios. De los grandes medios, o sea, Sí. ellos están ejerciendo una función que es legítima desde el punto de vista que son ellos, Que son agremiados. para es una defenderse ellos. Sí, claro, eso sí es cierto. Sí. Pero yo digo, a la FLIP, por ejemplo, para que terminemos, puntualicemos lo de la FLIP, a la FLIP, ¿qué organismo supranacional o qué tratado internacional le da esa facultad, entre comillas, sancionatoria de estar regañando a los que sea, bien sea gobierno o particular, sobre supuestos excesos? Se autonombraron Fundación para la Libertad de Prensa. ¿Sí? Pero eso no es lo más grave, Orlando. Ah, caramba. En los medios, los señores de la silla vacía y los señores de Colombia Check Ah, sí, son señor. los que están censurando tanto en Facebook como en Twitter y como en todas las. Yo personalmente estoy sancionado. No sé si ya me la levantaron, de pronto ya me la levantaron en Facebook varias veces me han sancionado Cierto. por subir información. Yo no opino, conste, yo no opino en mi portal de Facebook. Simplemente comparto noticias de diferentes medios, inclusive de medios oficiales, de medios comerciales. Siempre y cuando la noticia sea de interés, pues yo la subo para que la gente la lea. Entonces, la última sanción tuvo que ver con una columna que tiene un periodista amigo mío, amigo nuestro, que se llama Iván Contreras, que vive en Nueva York. Ajá. Y estábamos hablando de las EPS y él hace TikToks y hace cosas de esas donde da su opinión de lo que está pasando. Y dio la opinión de lo que eran las EPS y de la forma de financiación de las EPS. Yo lo que hice fue compartir la columna de Iván Contreras. Inmediatamente a los poquitos días me llega la sanción y me suspendieron y no podía compartir nada dentro de mi página, que porque creaba la confusión la opinión de Iván sobre la financiación de las EPS. Y quien hizo esa denuncia o esa queja o esa censura fue la silla vacía. La silla vacía, entonces, tiene muchas caras. Es un portal. Sí, hasta donde yo tenía entendido, supuestamente era un portal de noticias, un portal de información, no solamente noticia de información. ¿Qué opina también, entre otras cosas? ¿Qué opina? Tiene opinión. Sí, señor. Tiene información. Y dice, estamos certificados internacionalmente para censurar o para condenar los fake news. O sea, ahora la pregunta es, ¿quiénes están detrás quiénes son los dueños de la silla vacía? El dueño de la silla vacía es Juanita León, que es una de las mayores accionistas. Según informaciones no confirmadas, no puedo sostener lo que digo porque está en redes sociales y desafortunadamente, ahorita hablaremos de eso, las redes sociales adolecen de un problema que son los bots y cosas de esas. Exactamente. Pertenece a una familia muy prestante que tiene una fabricación de algunos productos. ¿Sí? Bueno, pero pues, independientemente, pues Sí. tiene el derecho. Ahora, lo que molesta es, y lo digo personalmente, lo que molesta es cómo un medio se abroga el derecho de censurar o de criticar a los otros medios. Bueno, lo de la crítica sí, porque todos tenemos el derecho a criticar y a expresar nuestra opinión, pero de censurar o de buscar sancionar a otro medio, a mí me parece que eso es un exceso. Sobre ese tipo de exceso, a mí me parece que la FLIP o la CIP sí debería manifestarse. Yo no creo. Yo No. personalmente no creo eso. Y ya le explico por qué. Pero voy a Colombia Check.
Yo me metí a la Bueno, página de Colombia Check y dice, somos 100 periodistas que somos guardianes de la verdad o algo por el estilo. sí, ellos tienen ese eslogan, son los guardianes de la verdad, hágame el bendito favor. Bueno, y la verdad es absoluta o es relativa. Pues, la ¿Tiene pregunta es, ¿cuál matices verdad? Sí, o es ¿cuál blanco y verdad? negro? Mm. Es que volvemos al mismo punto, don Hernán. O sea, periodistas sancionando periodistas, bueno, vaya usted a ver cómo es ese punto. Lo que pasa, y ahorita ya vamos a estas anécdota internacional, que no es anécdota, Ujú. es un hecho como ya concreto, es que debe existir un sistema judicial eficiente y rápido. Yo como periodista no puedo calumniar, y eso es cierto, es No, eso es cierto, claro, eso es un delito. un delito. ¿Qué es una noticia falsa o fake news, como se conoce? Que es mejor decir noticia falsa, nosotros hablamos en español, ¿sí? Ah, Una correcto. noticia falsa Ujú. es una mentira o una calumnia o una injuria. Eso está tipificado en nuestro marco jurídico, sí. Bueno, y en Entonces, muchos países también. en vez de censurarme, si yo la cometo, pues pónganme una denuncia penal y yo Mm, entraré a rectificar y a reconocer que me equivoqué, como lo han hecho, inclusive a Uribe lo han obligado y a nivel político está muy en boga obligar a rectificar, ¿sí? O si no acepto, entonces me condenan a unas costas, a no sé qué, ¿sí? Y obviamente con derecho al debido proceso, ¿no? sí. Y eso acaba de ocurrir en el mundo, específicamente en Estados Unidos, que eso crea un antecedente bastante interesante de lo que Ujú. está pasando con las famosas noticias falsas. Y es Sí, el arreglo o el acuerdo que llegó pues la cadena Fake News a la que nos referimos, eh, que debe pagar 787 millones de dólares a Dominion para evitar su juicio por difamación. Voy a leer del país la noticia, está en todas partes, pero este es el país de España. Y si sí, la sí, verdad sí. importa, entre comillas, la verdad importa, las mentiras tienen consecuencias, cierra comillas, dicen los abogados de la empresa demandante tras su triunfo extrajudicial. Había sido llamado el señor Murdoch a que a que se acercara a los estados judiciales para Judiciales. que saliera un juicio, ¿sí? Y decidieron pagar 787,5 millones de dólares para evitar Mm, el proceso. Que correcto. eso no es Eso es un, cualquier, no, eso no, son cualquier bastantes cosa, eso es ceros. mucha plata. Esos son bastantes Y ceros, sí, ya le señor. están diciendo a la empresa española que coordinó las elecciones en nuestro país, no me acuerdo el nombre en este momento. Ay, ¿cómo es que llama? Estuvo también en boca de los Sí, grandes medios. Ajá. ya no sé si lo va a hacer o no lo va a hacer, pero ya le están pidiendo que denuncie al señor Andrés Pastrana de la misma forma por calumnia, porque está diciendo que ellos hicieron Hicieron fraude en la trampa. elección de Y Gustavo Petro. Indra, ¿no es que es Indra, el eso, nombre? Indra, Indra, Indra. Indra, sí, sí, señor Indra. ¿Sí? Entonces, Pero eso se puede volver una cascada, don Hernán. Pues porque si ya hay un precedente, así sea internacional, de que ningún medio, ningún periodista puede decir mentiras impunemente y que eso tiene una sanción judicial. Imagínese usted si eso lo bajamos acá a territorio patrio, ¿cómo sería esa cosa? sí, y yo lo que quería va a ser complicadísimo porque aquí todo el mundo, los colombianos tenemos, como se dice popularmente, la lengua muy larga Sí, es cierto, también es cierto, hay que y nos reconocerlo. guiamos por odios o amores. Entonces yo amo al presidente, entonces lo defiendo hasta la muerte y le Ujú. paso todo lo que diga. Lo vimos con Duque, ¿no? Sí, cierto es. Sí, que los áulicos de Duque, pues
eran defendiendo lo de todos a sabiendas de que estaba haciendo las cosas mal hechas, ¿sí? Y los odios es, por ejemplo, en contra de Petro, no le perdonan nada, no le perdonan si se paró de tal forma, si se fue a una casa de un campesino a comer o lo que sea, no perdonan absolutamente nada. Entonces, los colombianos sufrimos de odios y amores, ¿sí? Y no somos objetivos. Entonces, eso va a ser muy grave. Pero las redes sociales están adoleciendo de agentes externos, de personas que lo que llaman bodegas, Sí. que, no, que tratan de impulsar una noticia, entre Ujú. comillas, o una opinión, entre comillas, tratando de decir si es cierto o no es cierto. La denuncia la hizo Noticias Uno hace unos 15 días, en el Sí. cual demostró cómo con 250.000 pesos que le pagaban a un influenciador de estos, se podía lograr el posicionamiento de una frase o de lo que llaman hashtag, una tendencia, ¿sí? Una tendencia, sí. En cuestión de segundos. Y habían hecho el ejemplo con numeral Petrodictador, ¿sí? Que Sí. tuvo en no sé cuántos minutos 1 millón de retweets, que llaman retrinos, ¿sí? Ujú. Y se crean una cantidad de personas que lo que estábamos hablándolo con un amigo, están desempleados, no tienen plata, le pagan 50, 100, usted encárguese de trinar esto y trine, y trine, y trine, y trine, ¿sí? Entonces, Ujú. ahí es donde el colombiano y los ciudadanos del mundo, porque no, eso no solamente con los colombianos y los ciudadanos del mundo, tenemos que tener mucho cuidado. Eso Correcto. se puede verificar muy fácil. Es simplemente dedicarle, si vemos un trino o vemos una noticia en Facebook o en YouTube o en cualquier red social, para saber si es cierto es muy fácil, ir a la fuente. A la ¿Quién es? fuente, efectivo. Sí, y quiero Ahí buscar la fuente. aparece quién es la fuente. Sí. ¿Sí? Inclusive, pues en una búsqueda más especial, uno pues con un poquitico más de tiempo busca los famosos metadatos y uno sabe Sí. de dónde salió y todas esas cosas, inclusive hasta las mismas fotos. Pero ahí me surge una pregunta, don Hernán, ya que nos está quedando poquito tiempo aquí en el reloj del Pato Donald, me dice que me quedan 4 minutos. Mm, Pasó, ahora que usted dice que pasó en Estados Unidos y que está pasando, y digo yo que puede pasar aquí en Colombia, esa especie de, digamos que de amenaza de lo que podría pasar a partir del caso Fox, que tiene que ver con lo que le pasó a Blue Radio también con un famoso post, con un trino, con una publicación que hizo que le tocó recoger. Eh, Vuelvo e insisto, yo creo que este precedente de Fox de alguna manera manda un mensaje a por lo menos a los medios reconocidos de que tienen que cuidarse. Ahora, me preocupa y yo quiero preguntar, para ir redondeando, ¿cómo sería ese mecanismo en cabeza de quién para controlar esa proliferación de bots? Esos los llamados bots, las bodegas que llama usted. ¿Cómo ponerle tate quieto a eso? No Si se le el puede anonimato de poner, las redes, no se le puede imposible. poner tate quieto. Y más ahorita con la llegada de la inteligencia artificial, Orlando. Para allá iba yo. Imagínese, usted programa, inclusive a la inteligencia le da pues, todas las facultades para que usted La mismo ni quiera lo única, haga. y vamos a tener que llegar a la génesis del periodismo, ir a la fuente. Ir a la fuente. Eso va a ser. Entonces, si aparece una noticia falsa de que Petro hizo esto, cualquier cosa que no es cierta, pues simplemente se va uno a Gustavo Petro y le pregunta, señor Gustavo Petro, ¿salió esto? ¿Es cierto o no es cierto? Y hemos Ujú. visto al presidente muy activo En en esa este tarea. tema de desmentir Ujú. a Por ejemplo, Sí. a lo que usted se refiere de Blue Radio, fue que en España los señores de Vox, el partido ultraderechista español, cuando llegó Gustavo Petro al Parlamento, se levantaron y salieron. Sí, señor, lo vimos Mientras todo. ellos salían, los otros 350 diputados aplaudieron la llegada de Gustavo Petro. Entonces, Blue Radio dice, voy a leer textualmente lo que dice Blue Radio para evitarnos malos entendidos, ¿sí? Dice lo siguiente Blue Radio en el trino inicial.
dice, ay, qué pena, pero voy a ampliarlo un poquitico porque está muy, Está muy ah, pequeñita no, la dice letra. aquí, a esta hora, ya lo encontré. A esta hora, los diputados del partido de extrema derecha Vox abandonaron el Congreso antes de las palabras del presidente Petro. El resto del Congreso los aplaude celebrando su salida. Mire la imprecisión tan grande, es decir, Y todos los que vimos, porque yo me dediqué precisamente a raíz de este trino, me dice, oye, a ver qué fue lo que pasó en el Parlamento. Hubo 2, 3 minutos de aplauso después de que Petro terminó el discurso. así fue. La gente estaba feliz oyéndolo. Entonces, pues al otro día o más tarde, Blue Radio dice, en respuesta pues Gustavo Petro dice, esta es una noticia, esta es una falsedad. No sé cómo o bajo qué ética un medio de comunicación social puede poner la verdad de cabeza solo por un objetivo político que se deshace por la falsedad. Y dice más tarde Blue Radio, dice, presidente, en respuesta a Petro Gustavo, procedemos a borrar el trino al que usted hace referencia, porque hubo efectivamente un error de interpretación del episodio sucedido en el Congreso Español por parte del reportero presente en el lugar. Le ofrecemos disculpas. O sea, yo casi que, pues, dijo, eso solamente para terminar, Rolando. Bueno, en esta última parte de la conversa del día de hoy, en la que hemos venido tocando el tema de la libertad de prensa, la libertad de expresión, el abuso de ese derecho, de la libertad de expresión y la libertad de prensa, la manipulación de ese derecho y la censura, quisiera tocar con don Hernán uno de los casos que en estos días, referido a esa censura o a esos mecanismos de censura que se están utilizando ahora, le pasó no solamente a don Hernán, que ya no lo había comentado en el segmento anterior, como le ha pasado a este servidor también, que cada que toca temas sensibles de la administración municipal y la departamental, inmediatamente mandan la queja a los administradores de las redes para que nos bloqueen, supuestamente por estar infringiendo las reglas comunitarias. El caso de Antonio Morales, don Hernán, el de Café Picante, que pues es un periodista reconocido y que ha sido víctima pues de estas prácticas piratas, desleales de periodismo y la censura pues de los administradores de las redes. ¿Cómo ve esta última práctica, don Hernán? Bueno, lo primero que vamos a decir es que Antonio Morales fue uno de los libretistas de los programas de Jaime Garzón. Así es, sí, señor, claro, para que nos acordemos, sí. Trabajó perdón, no en City TV, sino en Canal Capital. Canal Capital, sí. Con El Primer Café, con el programa El Primer Café, del cual al acabar el gobierno Petro y al entregar el canal a la nueva administración de Enrique Peñalosa, tuvo que crear algo en las redes que se llama El Café Picante, más o menos con el mismo equipo con el que estaba trabajando y ha tenido muchas afugias, porque Sí. ellos viven de la monetización de ver, de las visualizaciones, como llaman ahora. Sí, en Facebook sí, básicamente lo que está montado sobre Facebook y YouTube, sí. Y entonces a él le llenaron sus espacios con pornografía. Imagínese. Es que la censura no es solamente Que se que lo... maten al periodista, que lo saquen del medio, que le prohíban que hable, etcétera, sino ya hay otras formas, además modernas, que son el bloqueo por medio de hackers, o Sí, sea, que exactamente. lleguen y no dejen abrir su portal, etcétera, que le metan unos programas de terceros, como en este caso pornografía o de pronto cualquier tipo de música, etcétera, pero que no permitan que la gente vea el contenido que está publicitando, que está publicando el periodista. Entonces, así como se desarrolla la información, aparecen nuevas formas de censura. Y ahora comentemos su experiencia con la censura, Orlando. Mire, vea,
al igual que el término, usted mencionaba ahorita el asunto de las bodegas, de las famosas bodegas, que inclusive ahorita echando cabeza el país de España también sacó un informe de cómo una empresa de allá por $100,000 era capaz de montar toda una estrategia para subir el nombre o bajar el nombre de cualquier persona o empresa. Es toda una infraestructura de ingeniería de sistemas, ingeniería de comportamiento, de mercadotecnia, que está puesta al servicio pues de estas malas prácticas de la comunicación social. Les comentaba que aquí pues acá este es un medio que más o menos durante los ya casi 4 años de la actual administración municipal, pues ha estado pendiente del ejercicio que nos toca a nosotros, que es de estar fiscalizando el accionar de las administraciones públicas y de los personajes públicos, sobre todo en temas que son pues de interés de la comunidad, por ejemplo, el funcionamiento de la empresa municipal de aquí que está en riesgo de ser privatizada, la seguridad nuestra, etcétera, etcétera, los servicios públicos básicamente. Entonces, cada que hay se hace la denuncia, se investiga, se pone la queja, a la media hora, a la hora, inmediatamente le sale a uno el letrero en su cuenta de Facebook y YouTube, que es por donde básicamente sale la conversa, de que estamos infringiendo las reglas comunitarias. Inmediatamente nos impiden compartir y por un día, primero por 1 hora, 3 horas, después por 2, 3 días, ya vamos por la semana. Y usted, don Hernán, no me podrá dejar mentir que para nosotros, los comunicadores alternativos independientes, pues un día que no podamos compartir contenidos, pues es un día, perdón, que nos dejan callados con el tapabocas puesto. Entonces, allí hay y por eso yo le preguntaba ahorita antes de empezar este último, ¿cuál sería la estrategia? Es decir, ¿qué nos tocaría hacer? Si bien es cierto, nosotros ya venimos hablando de la posibilidad de una cooperación entre los medios alternativos, una unidad de acción, una unidad editorial, algo así por el estilo, frente a estas nuevas formas que usted también ha comentado de piratería y de censura, ¿qué tocaría hacer? Porque ya hemos visto que la gran prensa, cada que algún gobierno progresista trata de poner en cintura, como me acuerdo ahorita el caso de Ecuador con el presidente Correa, cada que iba a ejercer, inmediatamente reclaman la libertad de prensa, que es con lo que empezamos hablando. ¿Cómo mediar eso, Hernán? Yo no soy amigo de ningún tipo de censura. Yo Claro, no, digo ninguno de que es nosotros. preferible que la gente hable lo que quiera, que diga lo que quiera, pero no Sí, callarle la boca a nadie de ninguna tendencia, estamos de acuerdo. de ningún partido, de ningún interés, nada. El problema de nosotros, los que no tenemos unos capitales muy grandes y escasamente nos toca someternos a esas famosas normas comunitarias que las aplican eh, con sesgo, Sí, porque si las aplicaran bien, entonces los grandes medios estarían, por ejemplo, el caso de Blue con el trino que hicimos, ya estaría ya sancionado. lo debieran haber sancionado. Claro, correcto. Pero hay otra cosa más grave. Con los reels y cortos, que son otras nuevas formas de comunicación que han Ujú. salido, cantidad de medios comerciales están sacando mentiras permanentemente. Sí, Por sí, ahí hay sí, un sí. medio que sacó, una periodista de un gran medio de radio, sacó una noticia de que Petro iba a traer catalanes revolucionarios para hacer aquí una revolución. Sí, 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 eso fue, Catalanes. imagínense usted. Y otro por allá dijo que de talibanes, no, talibanes no, los otros, de los que protestan allá en el Medio Oriente, los que tienen allá grupos de interés o guerrilleros o como se llamen en el Medio Oriente. Ujú. Entonces, Al Qaeda o algo por el estilo. Entonces, y duran, como duran tan poquito, 15 segundos o 20 segundos, pues entonces
sacan cualquier cantidad de cosas. Enrique Gómez, el famoso ex candidato del Partido Conservador, es uno de los más activos y vive sacando cualquier cantidad de calumnias contra el gobierno. Entonces y a ellos no lo censuran. Es correcto, sí, es que eso es lo que causa indignación. Entonces, esas normas comunitarias son aplicadas con sesgo porque parece ser que ellos están muy bien organizados, cosa que nos falta a nosotros. Nosotros Pero, debiéramos organizarnos y esto es a mí no me gusta hacer llamados, pero digo, una forma de decirnos a nosotros mismos, hombre, si nosotros no hacemos ninguna unión y no tenemos peso, nos van a seguir tratando así. sí, Mientras nosotros nos organicemos con periodistas en todo el país, en todas las ciudades y municipios, que tengamos una organización sin egoísmo, sin intereses personales ni nada por el estilo, podemos ponerles cara a estos administradores de las redes sociales para decirle un momentico, ¿cuál es la fuente suya? Porque es que esas fuentes que lo hacen callar a usted son anónimas. son anónimas, sí, sí, se esconden en el anonimato. Y allí, allí ya para ir terminando, don Hernán, a mí me parece que allí, en esa cosa de los organizados que están, las élites de siempre, vale la pena señalar, y esto sí es comprobado inclusive por los famosos chequeadores, de que quien maneja o quien tiene un gran cargo en la red Twitter aquí en Colombia es precisamente uno de los grandes tuiteros que llenan la red de Twitter con falacias y con información tendenciosa respecto al pacto histórico, que es este periodista Santos, uno de los santos de la, Y casado que con, es esposo de Vanessa de la Torre. casado con la casi paisana Vanessa de la Torre, y él tiene un gran puesto, un puesto directivo en Twitter Colombia. Entonces, claro, no es necesario ser muy matemático para sumar uno más uno de que obviamente el sesgo y la tendencia para la sanción o no sanción de X o Y cuenta, pues si está a cargo de ellos, pues no es justa. Me uno a usted, a mí sí me gusta hacer llamados, contrario a lo que yo respeto mucho la posición de don Hernán y No, es, no y es ni que, más falta de mi no es reverente. porque, no es por el llamado en sí, sino porque se quedan por allá, No. como en la De, estratosfera, ¿no? no, de hecho, y hay que contarle a la gente, don Hernán, ya para que vamos despidiendo. Mire que el grupo ese que teníamos en el intento de programa de radio, que hay que retomarlo, que por ahí estamos pendientes de reuniones. Nosotros nos hemos vuelto como una pequeña red con periodismo por la Sí, verdad aquí en Cali y todas esas vainas, y nos compartimos trabajo, nos compartimos contenido, nos invitamos los unos a los otros, y esa red que era pequeñita y va creciendo paulatinamente. Claro, obviamente nos falta organización, nos falta un poquitico más de estructura, pero ahí vamos. Eso es como para decirle a la gente que sí se puede y que lo estamos haciendo, don Hernán. Entonces, es invitar a los otros compañeros y compañeras a que, no tanto que se peguen a nosotros, sino que empiecen a articularse. Mire que, por ejemplo, y valga la cuña otra vez ya para ir despidiendo, la conversa de fin de semana sale a través de una emisora virtual de Bogotá, que se llama Emisora Colombia Progresista, en esa hermandad y en esa necesidad de hacernos oír. Don Hernán, no le quito más tiempo, yo sé no que se usted, preocupe. y Es yo que sé que quería hacer dos comentarios finales. ni más El faltaba. primero, que cómo estarán de organizados los grandes medios, que inclusive ellos sacaron una campaña, no sé si todavía esté en el aire, donde una voz medio robótica, medio metálica, decía, señoras y señores, se ha presentado esta noticia en las redes sociales y esto es falso, esa es una noticia falsa. Y lo sacaban varias veces y con varias noticias, todos los medios al mismo tiempo, sobre todo los radiales. Esa es ¿Sí? la famosa Vera, la Sí, famosa Vera. Ujú. esa mis, eso. Sí, señor. Y el último comentario ya para despedirnos es que la derecha sí ha entendido que quien tiene la información tiene Tiene el poder. poder. Así es cierto, es cierto. Y entonces, y con esta me despido. Y ya lo había dicho yo en un comentario anterior. Nosotros no podemos seguir confiados de que porque tenemos presidente y vicepresidenta tenemos el poder. Nada más lejos de la realidad. Todavía nos falta mucho. Don Hernán, me agradó mucho compartir este espacio de la conversa con usted. No deja de ser un continuo aprendizaje.
hablar con usted. La experiencia nos improvisa, dicen por ahí. Y reiterarle nuestra hermandad, nuestra disposición de que este espacio es suyo también, ni más faltaba. E invitarlo nuevamente a que siga siendo. Oiga, muy leída la columna que nos permitió compartir en el newsletter del LinkedIn de la conversa. Tenemos bastantes comentarios y ha sido muy leída. Eh, la gente como que se identificó que por ahí era la cosa respecto a la quejadera nuestra y la inefectividad de nuestra acción. Muy bueno. A ustedes, amigos y amigas, invitarlos para que dentro de 8 días, si no pasa nada extraordinario, pues nos volvamos a encontrar en este espacio de análisis y opinión alternativa independiente que llama la conversa de fin de semana. Don Hernán, muchas gracias. No, a usted, Orlando, y una idea que quede en el aire, que la conversa no sea solamente el fin de semana. Ojalá podamos hacerla muchos otros días de la semana. En Un, esas estamos. En un esas estamos. saludo a todos y un saludo a todos los periodistas alternativos, emergentes, como nos quieran llamar, que se están jugando la vida todos los días por sacar una noticia, porque es físicamente se están jugando la vida o nos estamos jugando la No, no, vida eso para mismo. tratar de dar una información veraz, una información sin sesgos, una información que tenga que ver con lo que pasa en nuestro país. Bueno, don Hernán, muchas gracias. A ustedes también muchas gracias y háganme el favor de cuidarse mucho y de, como dicen Hernán y por ahí hay otros amigos de la conversa, por favor, no traguen entero, lean entre líneas y la última recomendación muy buena, don Hernán, por favor busquen la fuente, verifiquen, no traigan entero, no sean presas de las falsas noticias ni la manipulación. No es más, cuídense mucho, chao, chao.